a nuestro compañerismo del día miércoles. Soy Perla Isaías de Ecuador. Vamos a comenzar con nuestro compañerismo. Vamos a continuar con el estudio del curso Moviendo Montañas. Estamos en el capítulo 12, Tambaleando al borde de la prosperidad. Bueno, ellas mientras estudiaba esta hermosa lección, para serle sincera, es la primera vez que la leo. No recuerdo haberla leído antes, pero me trajo a memoria It's running late. A couple muchas minutes, he said. cosas. Perdón, me trajo a memoria muchas cosas, muchos procesos, muchas situaciones que el Señor me llevó a pasar. Pero a comprender que esta lección es tan importante para nuestro crecimiento con el Señor, para nuestra protección. Quiero compartirles un poco de cómo ha sido mi proceso en ese aspecto, proceso que ya lo he compartido algunas veces con ustedes, ya sea a través de los compañerismos o a través de testimonios de alabanza, pero em, recuerdo que cuando yo comencé a compartir sabiduría por medio del ministerio, a entender la palabra del Señor, a comprender eh, muchas puertas abiertas que yo había dejado en mi vida y que había permitido entrar a mi hogar. Al inicio fue un drenar, un permitirle al Señor obrar en mi vida y también el obedecer, el rendirme. Para mí la cuestión del diezmo siempre fue algo totalmente nuevo. Cuando yo llegué al ministerio, yo no había tenido una experiencia previa ni tampoco tenía algún conocido que lo hiciera. Entonces, fue básicamente obediencia y obediencia en el sentido de que el Señor me preparó para ello. No fue inmediato cuando ingresé al ministerio hasta que comprendí, cuando tuve la convicción, como dice la lección, porque el Señor nos habla desde el amor, desde la compasión, desde la enseñanza, desde querer que nosotros crezcamos espiritualmente en el conocimiento de Él. Recuerdo que en aquel momento eh, yo no trabajaba, yo no generaba ingresos, eh, pero recibí ingresos de aquí en aquel momento estaba casada y por mi hija, ¿no? Entonces, el ingreso que yo recibía era bastante específico, o sea, tenía sus depósitos fijos, ¿no? Eran súper controlados. Pero cuando yo tuve esa convicción, me acuerdo, tanto, eh, aunque era poquito lo que debía diezmar, incluso recuerdo que al principio eran centavos y, y a veces eran centavos y no teníamos la forma de hacer diezmos como lo tenemos hoy en las páginas del ministerio. Era un poco más complicado para mí hacerlo, enviar centavos o pequeños dólares, ¿no? Y recuerdo que lo primero que lloré, le digo, Señor, no entiendo cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo, pero el Señor mismo plantea ese deseo, esa necesidad de obedecer, esa necesidad de servicio, de poder aportar, me acuerdo tanto también, en sembrar la palabra del Señor en tantos corazones que en realidad lo están necesitando. Y me acuerdo que el primer monto que logré acumular, lo hice a una iglesia local que el Señor me mostró aquí, pero de la cual yo no me estaba alimentando. No me estaba alimentando de esa iglesia, pero el Señor me la mostró. Yo seguía reuniendo, pero con el afán de decirle, Señor, yo sé dónde está mi almacén, pero no hay manera yo que en este momento pueda hacerlo llegar. Recuerdo que me parece que le comenté a Lota en ese momento que no sabía cómo hacerlo llegar, porque era tan poquito también, era tan poquito, que creo que más me costó el valor del envío del dinero que en realidad lo que estaba enviando. Sí, pero me acuerdo que
yo fui tan llena del Espíritu Santo en ese momento que me sentía tan gozosa, tan emocionada, tan feliz en el momento de irlo a dejar, en el momento en que ya regresé. Pero yo lo estoy compartiendo, Bella, desde el punto de que el Señor tuvo que trabajar mucho en mí para que yo llegara a ese punto de gozo al hacerlo, porque como nunca tuve esa enseñanza, fue muy temeroso para mí hacerlo. Y como dice la escritora que abre su corazón al final del capítulo, de repente podemos mal pensar, tener un pensamiento muy terrenal en cuestiones de diezmos. Es un tema que en la iglesia uno anda con mucho, con mucho cuidado a veces en personas que he visto de cerca, ¿no? Tienen su forma de pensarlo, su forma de verlo. Pero como les digo, cuando a mí me llegó la convicción, pude hacerlo. Y hermosas han sido las bendiciones que el Señor ha permitido con esto, no solamente en el área financiera. No tengo grandezas, pero puedo darle la gloria al Señor de que hasta el día de hoy no me ha faltado algo que yo estuviera necesitando. Y más allá de lo financiero, que sí, he tenido milagros financieros increíbles que en algún momento les he compartido, pero la protección espiritual, la protección sobre mi hija, la protección sobre mi hogar, ha sido palpable para mí. Ha sido algo que yo le agradezco, la protección en, en sabiduría, en saber que entra a mi hogar, en saber que permito entrar a mi casa. Son todas esas bendiciones que se manifiestan ante nuestros ojos y que te das cuenta que no necesariamente son financieras, aunque también vienen incluidas. Pero nuestro corazón tiene que estar anidado en que es para el Señor, porque recordemos que el Señor no está necesitando el dinero que nosotros produzcamos. Él no lo necesita en realidad, porque Él es dueño de todo lo cuanto hay en la tierra, es dueño de oro y plata, ¿no? Pero, pero lo que Él busca es nuestro corazón, y creo que uno de los grandes dioses de nuestra sociedad en la actualidad es el dinero. Y el dinero nos ata mucho el corazón, nos ata mucho en el tener nuestra mano abierta para dar y entregar. Y he sido alimentada por muchos de los testimonios que nos comparte la serie de los libros de vida abundante, los testimonios, sobre todo de mentalidad de pobreza. Me acuerdo tantos momentos en los que me aferré a esas palabras, a esas promesas, y no fui defraudada. No he sido defraudada. Y eso tengo que darle la gloria a Dios, porque realmente me siento muy bendecida en ese aspecto. Eh, y bueno, y en general, quizás para mostrarles un poquito más, recuerdo que cuando ya aprendí el principio del diezmo y reunía mis centavitos, recuerdo que como en un año y medio después el Señor me permitió empezar a generar dinero por mí misma, con un trabajo por fuera de mi casa. Y ahí también me vino la pregunta al Señor. Por eso es que siempre todo tenemos que decirle al Señor, preguntarle a Él, ir corriendo a Él. Porque para mí la duda que se generó es desde dónde diezmo, desde el valor neto o el valor bruto. Y sí fue también así un esperar del Señor a ver qué me decía para poder hacerlo y poder hacerlo bien, poder hacerlo correctamente desde el corazón. Pero todas las cuestiones que ya sea en las lecciones se encuentren o de lo que yo les puedo compartir, más allá de una obligación o de una obligación como socia, se podría decir, es una cuestión de convicción del corazón. Eso es todo. Recuerdo que cuando el Señor me enseñó este principio, tuve una convicción que ni yo entendía cómo podía tener esa convicción tal, ¿no? Y como dice el capítulo, no viene desde el temor ni desde la culpa, eh, porque no lo sentí así yo. En lo personal, nunca sentí culpa, nunca sentí acusación, no lo sentí, sentí esa convicción que te hace sentir gozoso, esa convicción que te hace levantarte y tratar de ver la manera de buscar, de obedecer, ¿no? De cumplir. Entonces, veías este capítulo para mí en lo personal lo que ha hecho es reconfirmar
¿no? Lo que el Señor me ha enseñado con respecto a sembrar en mi alfajor y entregar un diezmo al alfajor. Y en muchas ocasiones también dejarse guiar para las ofrendas, ¿no? Y algo que he aprendido muy bien, muy, muy bien, y algo que también quisiera hacer un poco más precisa en correr hacia el Señor y decirle dónde dar, dónde, ¿no? Que siempre es lo óptimo para buscar al Señor a dónde puedes sembrar, a dónde puedes dar. Es la ofrenda. A mí es algo que quisiera ser más abundante en aquello, ser más abierta con eso, pero bueno, sé que el Señor va a seguirme guiando, va a seguirme instruyendo y es lo que les puedo compartir de mi experiencia con la enseñanza de esta lección. Entonces, gracias por escucharme. Le quiero dar el paso a Celeste, bienvenida. No sé si nos puedas compartir. Buenos días, amada. Sí, aquí estoy. Voy a compartir porque hoy estoy danzando, gozosa, contenta, alegre. Amada, Perla, sí, escuchándote todo, así es. Y voy a partir de este versículo, de Romanos 8:28, para los que son llamados conforme a su propósito. Nosotras somos llamadas conforme a su propósito, porque no tuvimos esta, esta carga de culpa o de inseguridad con respecto al diezmo. Fuimos llamadas para tener esa convicción de diezmar. Desde un instante, lo hicimos con error, sí. Cometimos errores porque no sabíamos si lo estábamos haciendo bien y en nuestra búsqueda por hacer lo correcto, es que hoy en día somos bendecidas. No nos quedamos si está bien o está mal, no nos quedamos con la duda, siempre buscamos saber más, saber la verdad para llegar hasta donde estamos hoy en día, que es la bendición. Yo puedo compartir que yo, creo que yo les he dicho, yo fui la que fui reducida a un bocado de pan. Yo perdí todo, yo perdí mi carro con lo que yo tenía mis ingresos, yo me quedé sin nada. Y el Señor, en su infinita misericordia, me ha llevado a ser sustentada a través del esposo terrenal. Y, ajá, fui reducida. Y cuando el Señor me dice que todo lo que Él me dará, yo le tengo que dar el 10%, yo estaba con mis manos levantadas, orando en la iglesia donde yo me congregaba, y yo decía, Señor, pero si yo no trabajo, yo no tengo nada, ¿qué te voy a dar? Al poco tiempo, el esposo terrenal, que está fuera del país, me envía que iba a comenzar otra vez a pasar el dinero de la manutención. Ahí está, yo dije, aquí está, señora, aquí está mi 10%, ya te lo voy a dar. Comencé a darlo a la iglesia donde yo estaba, pero el Señor me sacó de ahí cuando llegó la pandemia. Llegó la pandemia y yo me quedé sin iglesia. No pude ir a iglesia. No me alimentaba de ahí ya. Y yo estaba sin iglesia. Este, y cuando llegué a Remedy, que me empecé a alimentar verdaderamente, completamente, me sustentaba a lo largo de los años. Seguí caminando con mis pecados porque no lo puedo ocultar, pero nunca falté al diezmo. Y el Señor nunca faltó a su promesa. En plena pandemia, a mí nunca me faltó nada. Escuché de mi propio esposo terrenal, bueno, ex esposo, porque nosotros somos divorciados. Escuché de él mismo decirme a mí, yo no sé de dónde te estoy pasando el dinero, porque es que él tampoco estaba trabajando. Yo no sé de dónde a mí me alcanza lo que yo estoy haciendo con lo poco que estoy cobrando, porque él sobrevive más que todo con el trabajo sobre tiempo. Y él me decía, yo no sé de dónde yo estoy pasando este dinero a ustedes. Y les voy a confesar, compré, no era nueva, compré juego comedor, compré aire, un aire acondicionado. Mi casa fue pintada por dentro y por fuera. Y todas esas bendiciones fueron gracias a Dios. Pero aparte de todo lo bendecida que he sido,
Yo quiero ahorita mismo, lo voy a hacer rapidito, aparte de que yo hablo rapidito, quiero compartir un testimonio de alabanza porque cometí un gravísimo error, un pecado tremendo este domingo. Resulta que tengo un sobrino fuera del país y yo tengo un dinero de él aquí. Ese sobrino me dice que vaya y le compre mi hermano, el tío de él, no es su papá, que le compre un aire acondicionado y un teléfono. Pero él me dice que lo compre por medio de la aplicación de cachea que hay aquí en mi país. Bueno, cuando yo me dirijo a buscar los precios para comprar, es más caro comprarlo por cachea, la aplicación. Y llego, el Señor sabía lo que había en mi corazón y sabía lo que había en el corazón de mi hijo, pero ambas estábamos ciegas, quedamos ciegas. Este es el título de mi alabanza al Señor. Y quedé ciega por un instante, pero Él cumplió su promesa donde dice que Él reprenderá al devorador de mis finanzas. El título tambaleando, me llegó como una flecha en el corazón el día lunes a primera hora cuando me llegó. Lo leí y yo dije, Señor, ¿qué hice? Bueno, continúo. Por cachea era más caro y en mi corazón no quería que esa deuda estuviera a nombre mío porque en cachea doy una inicial y voy a quedar pagando por cuotas. Y yo no quería eso. Yo, Señor, yo no quiero esa deuda porque si por X, por Y, por Z, mi sobrino no la puede cancelar, después la voy a tener que pagar yo. Y yo no quiero esa deuda, yo no quiero eso para mí, Señor. Sálvame. Y Él me salvó de esa y me lleva a un sitio donde con $360 le compré el aire de marca, el aire que enfriaba bastante, el teléfono, el protector del aire, y hasta me quedó. Y yo decía, wow, Señor, Dios mío, gracias, bendito seas tú. Yo estaba muy contenta, pero estaba sucediendo algo que el diablo quería quitarme. Usó a mi hija y me dice mi hija, mami, envíale a mi sobrino cuánto hiciste todo por cachea. Y él va a pagarte, te va a pasar ese dinero y ese dinero te queda a ti, mami. Y yo veo todo eso bien, yo lo vi bien, yo, ¿verdad que sí? Perfecto. En total, eso era lo que él quería. Él lo quería por cachea. Ya el Señor me salvó de la deuda, no hay deuda, no hay deuda a mi nombre. Y mi sobrino va a pasar ese dinero y yo me lo voy a quedar y puedo comprar cosas para mí. ¡Ay, qué chévere! Está bien. Y le envío a mi sobrino el procedimiento como que si lo hubiese hecho por la aplicación. Mira, mi amor, esto es lo que tienes que pagar, son 3 cuotas, creo que eran de 89.000, vamos a poner 90, o vamos a llevarlo a 100. Eran $300 que yo me iba a quedar. Y el título tambaleando en medio de la prosperidad. O sea, dígame corregir el título porque ya se me olvidó. Tambaleando en el borde de la prosperidad. Mi prosperidad estaba tambaleando, estuvo a punto de caer. Yo le envié eso a mi sobrino y mi sobrino, perfecto, chévere, ok, tía, está bien, yo te voy a pasar las cuotas, perfecto, como me dices ahí. Y de repente cayó sobre mí una carga pesada. Y el espíritu se entristeció. Yo sentía una niebla enorme sobre mí y yo no entendía por qué. Y yo me fui a acostar y yo estaba mal, yo me sentía pesada, yo me sentía muy mal. Por eso que me encantan estos versículos donde comienzan, eh, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Yo cuando leí eso, yo decía, Señor, aquí hay algo y aquí está, y tú me lo vas a demostrar. Y yo empecé con este versículo, y yo, sí, Señor, muchas veces te lo he repetido. Cuando yo esté haciendo mal, redargúyeme, convénceme de mi pecado. Me voy todavía al Salmo 51. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
que aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Esto es espectacular, porque cuando yo comienzo a leer esto, ahí fue donde el Señor me mostró la verdad. ¿Qué pasa? Estaba cometiendo el pecado de mentir, de robar, y yo no lo había visto. Yo veía que todo estaba bien y yo me caí en rodillas y yo empecé a pedir perdón y después viene y ahora cómo le confieso a mi sobrino que esto que yo hice está mal y cómo yo voy a decir, y ella misma lo dice aquí en este artículo, ir y decir la verdad, o sea, no importa lo que vayan a pensar los demás. Era que yo tenía que estar bien delante de Dios. Yo misma le decía al Señor, pruébame, examina mi corazón, y Él lo hizo. Él lo hizo, yo me siento tan gozosa de que Él lo hizo, de que me rescató, me salvó. Este lunes cuando yo empecé a leer eso, yo decía, ¿cómo le digo yo? ¿Cómo le digo yo? Y yo me armé. Y yo, Señor, yo sé que tú me vas a guardar, que tú me vas a resguardar. Y le envié un audio a mi sobrino, le pedí perdón, me arrepentí de lo que le intenté hacer y le dije, papi, intenté hacer esto, pero lo voy a detener. Mira, pasó esto, caí en esta tentación. Yo nunca en mi vida he robado, yo nunca en mi vida me he quedado con algo que no sea mío. Y de verdad te pido perdón porque casi que lo hacía, tú lindo, tú que tanto trabajas, que te esfuerzas para tener lo tuyo y yo, tu tía, estuve a punto de robarte, de verdad, te pido perdón. Y así lo dije. Pasé todo el lunes mal, ni comí, atormentada esperando un mensaje de mi sobrino. Y ahí mismo en el capítulo dice que confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor y confiemos en el Señor. Hay alguien no sabe que tenemos que confiar en el Señor. Hasta que yo solté eso, eran como las 6 de la tarde, y le dije, Señor, yo voy a soltar esto, yo voy a confiar en que tú no vas a dejar que de mi sobrino sea atormentado, que mi sobrino se llene de odio y de rencor hacia mí por lo que le pude hacer. Y bueno, lo voy a soltar. Y me llegó ese mensaje bonito de mi sobrino donde me dice, tú eres mi tía linda, querida, y yo te quiero mucho, tía. Eres mi tía linda. Y yo, Dios mío, Señor, gracias porque no pasó lo que yo me estaba imaginando en mi mente, me guardó, después me envió un audio y me dijo, tía, te entiendo, de verdad que hasta yo lo hubiese hecho, yo hubiese caído en esta tentación, yo siendo hombre, tú siendo una mujer con tantas debilidades, una mujer que necesita que más bien la ayuden, y esa tentación te la pusieron ahí en tus manos y tú la rechazaste más bien. Claro, ellos no son ellos no tienen conocimiento, como me lo ha mostrado el Señor a mí, por eso te digo que somos escogidos, somos llamados por Él. Y bueno, esto era lo que yo quería compartir. Y yo, bueno, me voy a tener que dar este testimonio de alabanza porque lo voy a dar porque ella nos dijo ahí una manera de donar es compartir nuestras testimonios de alabanza. Y eso es algo que yo quiero, eso es algo que yo deseo, donar, dar, ayudar. Y le pido mucho al Señor a dónde, no sé, y espero, pero el Señor ya sabe a quién va a ir ese testimonio de alabanza, porque estuve ciega por un instante, pero como diezmo, Él no permitió y reprendió al devorador de finanzas, y me habló mientras dormía, ese tormento durante la madrugada, y cuando me levanto me pongo de rodillas y le pido al Señor que me salve de lo que algo está pasando que yo no lo entendía. Y fue cuando me dice, tambaleando en medio de la prosperidad. Aquí, esta es mi enseñanza, esto es lo que les comparto a todas ustedes, mi amada. Gracias, querida Celeste, por compartirnos. Wow. No somos exentas de caer en tentación. No somos exentas de caer en un pecado. Por más pequeñito o normalizado que se vea en nuestra sociedad, o por más aberrante que sea un pecado, el insignificante y tolerado por la sociedad y el aberrante son lo mismo ante los ojos de Dios.
y ver cómo te movió en el espíritu, te inquietó totalmente para rescatarte de caer en esa tentación, de verdad que me llena de gozo, de alegría, de muchas emociones de ver el corazón del Señor en medio de toda esta situación. Corrió a rescatarte, corrió a inquietarte, corrió a, a, a protegerte. Eso veo, ¿no? Y veía, como te digo, no estamos exentos de caer, no estamos exentos de ser tentados. Me recordó tanto el versículo que está en 1 Pedro 5:8, donde dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente para buscar a quien devorar. Y a veces, en medio de nuestra debilidad y necesidad, aparecen este tipo de tentaciones en las que podamos caer. Pero bendito sea el Señor, que te puso en el corazón poder obedecer, porque obedecer y confesar una falta a otra persona es un acto de obediencia y de amor al Señor tremendo. Yo he pasado por eso, es duro, porque a veces uno no quiere confesarlo por vergüenza o por miedo a la reacción de la otra persona, pero obedecer al Señor trae mucha más bendición. Y creo que te lo demuestro rápidamente a través de tu confesión. Entonces me emociona mucho, 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 porque nos muestra nuestra humanidad, pero más grande es su gracia, su majestuosidad, su divinidad para correr a rescatarnos. Gracias, Celeste, por abrir tu corazón y, como bien dices, para sembrar ese testimonio tan bonito que nos alimenta también a todas las que vamos a escuchar estos testimonios. Gracias. Gracias, Bella. Naomi, bienvenida. ¿Nos puedas compartir? Hola, buenos días. Sí, bueno, con respecto a este capítulo que leímos, eh, pues Dios me había estado hablando de más como que del diezmo, más como em, de que uno se tiene que dar a uno mismo, ¿no? Y había, y la verdad, pues, confesando que como yo tuve algunos problemas para conectarme al animador y eso, no podía conectarme durante varios meses. A veces cuando quería yo decir algo, sí, no me parecía que mi cuenta no me dejaba entrar y me bloqueaba. Y bueno, entonces, pues por desidia y frustración, lo dejaba así y así pasó tiempo, hasta que el Señor, me, pues en cierta forma me llamó la atención, ¿no? Y había estado hablando en mi corazón, porque tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido y así como dice en Proverbios que uno tiene que dar las primicias, ¿verdad? Y pues las primicias es también parte como de uno mismo, ¿no? Em, y entonces me mandó a leer en Reyes el aceite de la viuda y donde dice que pues, ¿no? Eliseo le dice, ve y vende el aceite y paga tu deuda y con el resto podrán vivir tú y tus hijos. Entonces eso ya llamó mucho mi atención porque me mandaba el Señor a leer eso. Am, Cuando el Señor me abrió como los ojos al respecto, pues también tuve que pedirle perdón al Señor em, por no poner mi empeño, ¿no? En, pues sí, en dar, ¿verdad? Eh, en dar de las cosas que el Señor ya me había dado y de su palabra que ya tenía yo en mi corazón y de todas las enseñanzas que el Señor me ha estado dando. En, Debo decir que disfruto mucho mis tiempos de estar sola con el Señor, de verdad lo disfruto mucho y a veces em, debo de decir también que, mm, que el hecho de buscar a otras personas para dar lo que el Señor me ha dado,
ha sido desidia de mi parte y ha sido pues tal vez flojera o decir, híjole, me quitan el tiempo, pero le he pedido perdón al Señor y justo el Señor me mandó a leer. Este capítulo no lo leí en esta vez, lo leí, ya tiene creo 2 semanas. O sea, llegó justo en el tiempo en el que yo necesitaba leerlo y así como Celeste que le llegó justo en el tiempo en el que tenía que leer ese capítulo, así a mí. Y bueno, mientras lo leía, me tocó mucho la parte donde dice que dar testimonios es, es como donar sangre, ¿no? Y es, además de que es para uno mismo, va, claro que uno puede dar aliento a otras personas, pero también es para uno mismo, es una manera de alimentar nuestra fe eh, en, pues financiera y de todas las maneras, ¿no? Entonces, pues eh, Dios me ha permitido estar ahí y pues sí, empezar a llenar esas vasijas, ¿verdad? Empezar a decirle a otras personas que me den sus vasijas pues para llenarla, ¿no? Digo, no soy yo, pero es el Señor quien hace todas esas cosas. Y bueno, yo estoy agradecida con el Señor porque pues sé que Él nos perdona, ¿no? Y como dice en, en ese capítulo, que no es que nos traiga culpa, pero convicción al respecto. Y, y bueno, pues que Dios va con mucha paciencia con nosotros, nos va guiando para dónde, nos va diciendo hacia dónde tenemos que ir y si de repente nos vamos para otro lado, pues con mucho amor nos regresa, ¿no? Para dónde tenemos que ir. Y bueno, pues justamente, ¿no? Me da mucho gozo que en RMI también podamos hacer ese diezmo de nuestros testimonios y de las cosas que el Señor ha hecho, ¿no? Y porque, y en algún momento leí, también sentía, ¿no? Que a veces dar como un testimonio es como darse, no sé, ¿no? Como decir, ay, yo soy, pero esa es una falsa, creo yo que es una falsa, concepción de eso no es verdad, o sea, claro, siempre y cuando la gloria sea para el Señor, a veces esa es una mala concepción de eso y yo también llegué a pensar esa parte, ¿no? De que dar un testimonio, dice, "Ay, híjole, no sé dar un testimonio, o sea, todas las excusas habidas y por haber que uno pueda ponerse, eh, eh, que es, que es justamente eso, ¿no? Que hay la maldad de uno, la maldad de pues no sé, ¿no? Del adversario que no quiere que nosotros compartamos lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿no? Pero, pero hay que luchar contra eso y hay que dar, hay que dar. Entonces, pues ese es mi testimonio. Gracias, Naomi, por compartir. Gracias, Celeste, también, como decían ambas, darle gracias al Señor. Porque los testimonios que comparten cada uno de ustedes, solo el Señor sabe cómo está trabajando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y como bien dijiste, Naomi, llega en el momento en que lo necesitamos, en el momento en que realmente nos redarguye y nos hace el templón de oreja y decir, ay, Señor, aquí está la respuesta, ¿no? Entonces, gracias. Bella Naomi por compartirnos. Sofía, bienvenida. No sé si nos puedas compartir. Hola, buenos días. Eh, Bienvenida. muchas gracias. Bueno, yo les podría compartir de cuando comenzó mi proceso. Yo estaba realmente eh, con muchas deudas. Tenía muchas deudas de tarjetas de crédito que yo agarraba. Y pues como cuando yo viajaba a mi país, yo llevaba cosas, compraba cosas para llevarle a toda mi familia y pues yo me endeudaba, agarraba al crédito todo
Y porque yo quería, hacía una lista de todos mis familiares, que hasta el día de ahora somos 75 en la familia. Y porque pues mis abuelos tuvieron 9 hijos y pues de ahí comenzaron los nietos, los bisnietos, los tataranietos. Pero yo siempre he pensado en toda mi familia, pues nunca viví con mi mamá y mi papá, siempre viví con mis abuelos y todas mis tías. Entonces, pues yo le agarré tanto amor a todos que siempre quiero llevarle un detalle a cada persona. Bueno, entonces cuando yo llegué a mi proceso, al tiempo de mi proceso, perdón, perdón. Entonces cuando llegué al tiempo de mi proceso, como que los ojos se me abrieron y dije, Dios mío, tengo tantas deudas de tarjetas de crédito que pues yo pagaba y a mí no me importaba quedarme sin dinero. Yo solamente quería llevar mi buen crédito y tener el pago de mis deudas. Entonces, ah, me di cuenta pues de que ya no tenía que gastar de la misma manera, ni tampoco le podía llevar cosas como que valían ah, mucho dinero tal vez a alguien y tal vez no lo iba a ver así por lo que valía, sino que solamente porque era algo que les iba a gustar mucho. Y pues comencé y cuando comencé llegó el tiempo de mi proceso de entrar a mi desierto y, y comencé a darme cuenta, a abrir mis ojos de cuánta deuda tenía. Y ok, fue cuando le dije a Dios, ok, Señor, le dije, me voy a sentar todas las mañanas porque yo sigo escuchando los testimonios hasta el día de ahora. Escucho tantos testimonios que me he llenado tanto y Dios me ha mandado mujeres que también están viviendo ya el proceso y yo he estado ya diciéndoles lo que tienen que hacer y es porque yo lo aprendí de acá, lo aprendí de los testimonios de matrimonios restaurados, que pues tenemos que tener ese tiempo en la mañana con el Señor, sentarnos y lo primero que les digo, siéntate en la mañana, piensa en tu vida, lee los salmos, los proverbios, comienza aunque sea con unos 10 15 minutos a dedicarle al Señor ese tiempo y es el tiempo para uno también en el tiempo que uno toma el alimento para el espíritu y pues bueno, comencé a decirle a Dios en ese tiempo cuando ya le dije que me iba a sentar, que iba a tomar ese tiempo, pero que por favor también yo quería que limpiara mis finanzas. Y puse en una lista las deudas que tenía por nombre y cantidad. Y una cuñada mía me dijo, ¿sabes? Anota lo que debes en un papel detallado y ponlo en la Biblia y mételo en el Salmo 91 y pues ahí tenlas hasta que el Señor te vaya a limpiar. Hasta el día de ahora yo tengo eso ahí. Y sí, Dios me ha limpiado mucho mis finanzas, pero hay algo que también estaba analizando. Yo he mandado diezmos a mi país, a hermanas que tienen ministerios y que yo he orado con ellas. Ellas me han dado mucha profecía porque hasta el día de ahora pues siempre le llamo y pues ellas me han dado profecía que hasta ahora el Dios me ha cumplido muchas cosas que me ha prometido y pues Dios me ha bendecido mucho por medio de ellas. Pero realmente mi almacén para mí es este ministerio, porque es lo que en el momento que comenzó mi proceso yo empecé a buscar en YouTube, es lo Buenas tardes, queridas. Bienvenidas a nuestro compañerismo de restauración dominical. Hoy vamos a estar compartiendo lo que el Señor nos ha enseñado a través del capítulo 12 de Moviendo Montañas, titulado Tambaleando en el borde de la prosperidad. Con ustedes está Joel.
en Nicaragua. Y solamente quiero recordarles que al compartir, por favor, compartan su nuevo nombre y de dónde son. Eh, y con el tiempo, tratemos de mantener un tiempo am, mínimo para que todas podamos compartir. Am, Vamos a comenzar. Celeste, que usted fue la primera, ¿puede compartir, Bella? Gracias, Celeste de Venezuela, bendecida. Yo la vez pasada, bueno, quiero aprovechar y compartirles otra vez aquí de lo mismo que hablé la semana pasada y le estaba diciendo aquí a la hermana que yo traía 2 domingos que siempre se me olvidaba este, este momento de lectura de compartir con ustedes. Y esas 2 veces yo sentí que yo estuve expuesta a la tentación y le pedí perdón al Señor por esto, porque caí precisamente como que en el tema de robar. Y no solamente sentí que le robaba el diezmo al Señor, sino que también estaba robando su tiempo, el espacio que Él me había permitido para yo estar con Él y deleitarme en Él, y a su mismo tiempo, como lo dice la lectura, compartir con ustedes el testimonio. Ahí estamos dando es como donar nuestra propia sangre. Y quería compartir con ustedes sobre esto, advertirles que es delicado, que no lo tomemos como a la ligera este momento de compartir entre nosotras, porque ciertamente donde hay dos, donde hay más, ahí está la presencia del Señor. Y a veces caemos en esto, como lo dijo la mujer adúltera. Eh, Hoy la mayoría dice, no he hecho nada malo, como dijo la adúltera en Proverbios 30:20. O encuentran a alguien o algo más a quien culpar. Yo leía esto y decía, Señor, yo culpaba a otro porque me ocupaba el domingo de hacer otras cosas y se me olvidaba él. Y me comprometí a hacer otras cosas y se me olvidaba estar aquí y buscar tu presencia, alimentarme de ti. Era esta donación que nos damos nosotras mismas, esos testimonios que nos sustentan, y le pedí perdón al Señor. Y este domingo yo dije, este domingo no se me olvida. Y dije ahora, los días miércoles y los días domingos no estoy para nadie, sino para el Señor. Y bueno, les dije la vez pasada que yo caí en una tentación de convertirme, aparte de que yo decía, no soy mentirosa, yo no acostumbro decir mentiras, pero vi tan normal. Por eso es que yo dije que vea un momento a ciegas, le voy a poner mi título a este testimonio, que de un momento a ciegas, porque es como que descuidé al Señor y el Señor permitió que yo quedara ciega para ver, para aprender esta lección. Y sé que Él no dejó que mi pie rebalara, porque aparte de que me estaba cometiendo una mentirosa al mentirle a mi sobrino, casi que me convertía en una ladrona. Pero el Señor me detuvo en eso. Él sabía lo que había en mi corazón y sabía que yo no soy ladrona. Y me previno de que el devorador no pudiera más adelante tomar de lo que el Señor me ha dado, porque ya Él lo había prometido. Reprenderé al devorador de tu finanza, porque cumplo ese principio que, como le decía a Perla, de que el miércoles fuimos llamados, fuimos escogidos, como lo dice en Romanos 8:28, a los que somos llamados y escogidos. Él me escogió y yo he cumplido este principio al pie de la letra, y, y el Señor me cuidó de esto, de que yo me convirtiera en una ladrona. Me avisó, me alertó, mientras dormía, me dijo, hiciste esto, hiciste aquello. Pero yo dije, Señor, lo permitiste para que yo aprendiera que los miércoles y los domingos son sagrados, porque estaba robando no solamente, estaba robándole el tiempo a Jehová, a Dios, a mi amado, a mi esposo celestial, y ahora tengo esto en mi corazón, que los domingos, esta hora es especial, es sagrada para Él, es venir a su presencia, que lo puedo hacer también allá en mi cuarto de oración, pero Él ha escogido, Él nos ha escogido a nosotras para estar aquí.
para que lo aprovechemos al máximo, para que veamos, creo que lo leí hoy en el devocional, voy a buscarlo rapidito donde dice, le digo, le aseguro que según donde dice, fíjate de ahí, entonces ahora sí anoche, pero leí, creo que fue uno de estos días, creía que lo había leído hoy, donde dice que tenemos que aprovechar el tiempo como que si fuera el último día. Ah, no, ya, fue una de las promesas que se pasan a diario al correo. Teníamos que aprovechar al máximo estar con el Señor, así que preciosa, esto es lo que yo les quiero compartir, que no descuidemos, no solamente robamos el diezmo, sino también el tiempo que es para nuestro Señor. Hemos sido escogidas para estar aquí. Hubieron muchos versículos que me gustaron de la lectura y, y este es el que más que me lo compartió fue Perla, que ella lo trajo en su memoria y me quedó también marcado a mí. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Esto me quedó marcado y es verdad, leer la palabra constantemente es lo que nos renueva para fortalecernos, para colocarnos la armadura del Señor y enfrentarnos cada día porque cada día trae su propio mal. Esto es lo que yo les quería compartir a esta princesa amada de Dios. Gracias, Celeste. Gracias por compartirnos lo que Él le ha enseñado, cómo compartir su tiempo con Él, pasar su tiempo con Él. Y me gustó eso que usted mencionó de que cuando no pasamos el tiempo con Él, también le estamos robando desde el punto de su tiempo, porque también le debemos el diezmo desde ese aspecto. Darle las primeras horas de nuestro día, de la semana, siempre darle tiempo a Él primero. Y antes, en otras lecciones que hemos leído, nos recuerdan que después cuando comienza el día, se nos va el tiempo en cosas diarias que hacemos y se nos escapa pasar ese tiempo con nuestro amado. Entonces, es mejor hacerlo de mañanita, cuando está comenzando el día, darle esas primeras horas de nuestra vida en agradecimiento, en simplemente apreciar y como decía ella, al aprovechar al máximo el tiempo con nuestro amado. Gracias, Bella, por recordarnos eso. Eh, Vamos a dar el paso a Anita. ¿Te puede compartir? Hola, buenos días a todas. Soy Anita en México y pues cuando leía la lección o estudiaba la lección, me recordaba mucho al principio de mi viaje de restauración y pues me gustaría compartir esta parte de mi testimonio para todas aquellas que quizás son nuevas en el ministerio y que están eh, iniciando o quieren comenzar a dar el diezmo. Y yo recuerdo mucho cuando yo recién llegué a RMI, em, pues yo vengo de una iglesia, yo he sido cristiana, aquí le decimos cristiana de cuna desde bebé, entonces al principio yo estaba en la congregación donde asiste toda mi familia, mis papás, de hecho son líderes de un ministerio, mis hermanos están en la alabanza, entonces yo recuerdo que cuando yo recién llegué a RMI y leí sobre el principio del diezmo y sobre el principio de edad, una de las cosas que más me impactó fue cuando decía que uno debe, pues, sembrar a donde, o dar a donde está recibiendo palabra. Y esa fue una lucha al principio muy fuerte para mí, porque yo entendí desde un principio que mi almacén en ese momento era RMI, que se estaba convirtiendo en ese lugar en donde yo estaba recibiendo alimento todos los días, pero pues era una lucha constante en mi mente porque yo decía, híjole, es que en la congregación está toda mi familia, ¿no? Y qué voy a hacer, ¿no? Siempre he dado mi diezmo allá o siempre he sembrado allá. Y yo recuerdo que hasta esas dudas yo las llevé delante
de mi amado y le dije, ayúdame a hacer lo correcto, ¿no? Ayúdame a sembrar en donde verdaderamente yo estoy siendo alimentada. Y sobre todo, lo más difícil fue la parte de soltar o dejar ir la iglesia, porque muchas veces cuando somos cristianas desde cuna, traemos costumbres o cosas que a veces nos cuesta soltar. Entonces yo pude ver cómo Dios fue confirmándome y respondiendo mis oraciones y diciéndome, RMI es el lugar en el que ahora yo te estoy sembrando y es aquí a donde yo quiero que tú des tu cosecha. Y pues la respuesta a mi oración llegó en el 2020. Dios dice que, la palabra de Dios dice que Él usa todas las cosas para nuestro bien. Y como ustedes recuerdan, en el 2020 llegó la famosa pandemia y el hecho de poder quedarme en casa me permitió soltar la iglesia en donde yo estaba y comenzar a asistir a las reuniones de Iglesia Sin Muros, que son aquí los domingos, estas reuniones de los domingos. Y sobre todo Dios respondió también mi oración sobre el diezmo, porque en ese tiempo yo no trabajaba, no tenía tarjeta, no salía de casa, no tenía cómo poder, yo decía, Dios, ¿cómo voy a dar mi diezmo, no? Y entonces un día simplemente yendo a una tienda de conveniencia aquí muy cerca, me ofrecieron una tarjeta que en México costaba 50 pesos nada más. Y, y cuando me la ofrecieron, yo sabía que era una respuesta de Dios a mis oraciones y esa tarjeta pues fue el medio que Dios utilizó para que yo pudiera sembrar en mi almacén, ¿no? Entonces yo comparto esto para todas aquellas que quizás están teniendo esa lucha o que llegan a pensar, híjole, es que yo no puedo diezmar o no sé cómo porque no tengo tarjeta o porque no tengo un trabajo. Yo quiero decirles que lleven todo en oración a su amado y que Dios abre las puertas y que verdaderamente cuando nosotras sembramos en donde estamos recibiendo palabra, Dios nos bendice. Yo puedo dar testimonio de que hasta el día de hoy Dios me ha bendecido y me ha provisto y no me ha dejado y me ha provisto hasta de diferentes maneras. A veces he necesitado medicamentos y alguien llega y me los regala y he visto la mano de Dios obrar sobre mi vida. Entonces esta lección me recordó mucho eso, me recordó mucho cómo Dios nos lleva a confiar en Él, a creer en en que Él nos provee, en que Él nos bendice y en que Él nunca nos deja solas. Y pues, gracias a todas, que tengan bonita tarde. Muchísimas gracias a ti, Anita. Muy lindo lo que compartías. Y en lo último, cuando hablabas de cómo diezmar, de cómo a veces sentimos que se nos hace difícil y no por no querer, sino por las diferentes, digamos, posibilidades que tengamos en diferentes países. Pero como mencionaste, el Señor siempre abre las puertas. Él sabe que nosotros queremos, que nosotras queremos eh, diezmar a nuestro almacén y, y donde sea que esté ese almacén, entonces Él siempre va a abrir esa puerta. Eh, cuando hablabas también me llamó la atención, me recordó algo del Señor, como a veces Él nos usa a nosotras para esa provisión. Mencionaste que nunca te ha faltado nada. Siempre te ha proveído, siempre te ha protegido, igual yo. Creo que a todas de una manera u otra. Y simplemente él me trajo a la mente cómo a veces también dentro de ese cuidado que él nos da a todas, él nos utiliza a nosotras para llevar la provisión a otra persona. Él está proveyendo para esa persona, pero nos utiliza a nosotras como el medio para que les llegue esa provisión. Y me acuerdo porque tengo una amiga que ha perdido el trabajo, está enferma y tuvo que pedir días para no trabajar porque ahí no dan vacaciones. No le contestaron, entonces como dice ella, automáticamente ya sabe que pues debe ser que ya no van a seguir con ella, pero su enfermedad la tiene muy mal y a veces no tiene familia, pero
no se llevan del todo bien, entonces a veces no tenía que comer y ella tiene dos hijos, pero uno está todavía bajo su cuidado. Y un día yo le digo, no sabía yo, pero me regalaron dos platos de comida. Uno era para mí y uno era para mi hijo. Pero mi hijo no come mucho, ni muchas cosas. Es muy, ah, digamos, especial en cuanto se habla de comida. Entonces yo ya sabía que él no se iba a comer eso. Y yo guardé ese plato de comida y se lo llevé. Y entonces ella me dice, gracias, y dice, gracias, Dios. Tú no sabes cómo yo tenía hambre, dice, no sabía qué le iba a dar a mi hijo. Y simplemente le dije al Señor, Señor, provéeme como tú siempre lo haces. Y llegas tú con el plato de comida. Entonces le digo, el Señor sabe cómo obra. Porque cuando yo tenía ese plato extra, yo pensé en llevárselo a mi papá. Pero luego digo, papá tiene, o sea, mi mamá está cocinando, pero creo que le vendría mejor a mi amiga. Entonces, y como llevaba días de novela, fui de visita y le llevé eso. Cuando ella me dice eso, simplemente sentí como el corazón se me apretó, porque el Señor nos utiliza, a veces nosotras ni nos damos cuenta, no sabemos que Él nos está llevando. Nos está usando como bendición en la vida de otras personas, no solamente a través de lo que decimos, como también lo dice la lección, sino a través de lo que hacemos. Y es Él obrando a través de nosotras. Entonces, el poder ver también y sentir cuando Él nos utiliza, simplemente yo le dije también, tiene que ser Dios porque cambió mi parecer de llevárselo a mi papá para traértelo a ti, sin saber cuál era el estado que ella estaba en ese momento. Entonces, sí, él es nuestro mejor proveedor, nuestro mejor protector. Y aunque no lo sepamos, a veces aunque no lo estamos viendo, Él siempre está ahí protegiéndonos y proveyendo para nosotras. Y más cuando estamos asegurando eso a través de devolverle a Él en tiempo, en dinero, en simplemente ser humildes y amables a otras personas también. Entonces, gracias una vez más. Y Lina, ¿puede compartir con nosotras, Bella? Buenas tardes, bendiciones, soy Lina en México. Estoy muy agradecida con el Señor porque nos da su enseñanza, porque nos dirige y nos da la convicción en nuestro corazón cada día. Yo también, como Anita, también recuerdo cuando yo no diezmaba antes porque yo se me había enseñado, o yo creía que tenía que diezmar solamente mi esposo, ¿no? Mi esposo terrenal. Eh, También como platican, le tuve que pedir dirección al Señor de qué hacer, ¿no? En cuestión al diezmo, porque pues al final el devorador entra y viene y roba, ¿no? En puertas que nosotros le abrimos, desafortunadamente por una o por otra razón. Tuve que leer muy cuidadosamente acerca de lo que habla del diezmo y basado en la palabra de Dios. Mi amado me dirigió a hacerlo y también me recuerdo que yo también no, para entonces yo no me congregaba en un lugar, había dejado la iglesia, yo ya le había dejado por mi esposo terrenal, porque mi amado celestial mandó eso, ¿no? Yo así lo sentí en ese momento y yo le dije, yo no quiero como que dejar la iglesia física. Me dolía, me dolió de hecho mucho tiempo, me dolió, pero mi amado siento que fue como que su mandato para mí en ese entonces y yo dije, bueno, Señor, lo voy a hacer por ti, lo voy a hacer porque tú así me lo estás mandando, ¿no? Y al final, después de todo, encontré este ministerio. Yo no pensaba para entonces eh,
Yo no pensaba porque no se veía nada en mi matrimonio que fuera a pasar una crisis matrimonial, no, no pasaba nada. Fue a los años, yo seguía sintiendo la presencia del Señor. Muchos decían que por haber dejado mi iglesia yo me iba a alejar de Dios. Pero yo seguía con ese deseo en mi corazón de buscar más de Dios y Dios me exhortaba, ¿no? A ciertas situaciones. Descuidé mi matrimonio, eso fue algo muy independiente y siento que fue donde el enemigo entró. Pero en cuestión a lo del diezmo, mi amado después, cuando encontré RMI y yo dije, bueno, pues quizá esa fue también una área que yo descuidé, ¿no? Y le pedí dirección de dónde diezmar y para entonces yo ya me estaba reuniendo aquí nada más en este ministerio de RMI y dije, pues aquí es donde voy a diezmar porque al final de aquí es de donde estoy recibiendo la mayor parte de alimento, ¿no? Porque yo ya no me congregaba en una iglesia natural, física que a pesar de que todos somos su iglesia, ¿no? Mientras estemos dentro del cuerpo de Jesucristo, todos somos su iglesia y todos le esperamos y todos la conformamos, todos los que estemos en obediencia a nuestro Señor. Y le agradezco a mi amado que a partir de ese momento que me llevó a diezmar, sé que fue difícil en ese entonces porque para entonces mi ET me había dejado de proveer. Él me lo dice, yo no lo recuerdo. Él me dejó de dar, pero yo diezmaba de lo poco que empecé a trabajar. Trabajé como 2 meses nada más. eh, y yo así ganara 400, yo apartaba 40 pesos o así, ¿no? Porque era desde casa. Pero le agradezco al Señor que desde entonces sembró eso en mi corazón y desde entonces he diezmado hasta ahora con su ayuda y su guía. Sé que me está moviendo mucho el piso acerca de la ofrenda también. Lo hago eh, porque hay veces que, pues sí, vemos una prédica de otro lado y ahí es donde sería como una ofrenda, ¿no? Pero en sí mi diezmo es a este ministerio porque es aquí donde recibo mayor alimento para mí, ¿no? Y más aparte porque le he pedido al Señor hacia dónde dirigirme en una iglesia física y hasta ahorita no he recibido como una luz verde para este tal lado, ¿no? De hecho, cuando yo me salí, yo recibí como que eso de mi amado celestial y cuando conocí a RMI, fue como confirmación también. Y le agradezco a mi amado porque a pesar de todo nunca me ha dejado, porque sé que todo tiene un proceso y porque sé que aún en esto que estoy atravesando en mi matrimonio, también él tiene una visión para mí y sé que a su debido momento él nos va a responder a cada una. Así que yo puedo decir que su provisión siempre ha estado y me ha proveído, me ha dado, aunque mi esposo no está viviendo conmigo y estamos separados, mi amado celestial siempre ha proveído en toda situación en mi casa, con mis hijos. Y es lo que le agradezco a él, que siempre ha estado su provisión conmigo. Así que es lo que les quería compartir y les agradezco. Bendiciones. Gracias, Lina, por compartir eso tan hermoso que el Señor te ha enseñado. Nos queda poquito tiempo. Voy a compartir algo rapidito. Eh, en mi caso, lo que el Señor me enseñó es comencé con estas preguntas. ¿Estamos tambaleando al borde de la ruina o de la prosperidad? ¿De qué manera caerá nuestra montaña? ¿Al mar o caerá encima de nosotras? Yo creo que el mío estaba cayendo encima porque me acuerdo que antes yo pensaba que diezmar era solo dar de mi corazón y de mi corazón no era el 10%, sino lo que me sobraba. Y la verdad es que nunca tenía dinero de sobra y mi pago era poco, porque yo había renunciado a mi trabajo anterior que me pagaba mejor cuando yo tuve a mi hijo. Y todo me quedaba completo, pero con el tiempo, cuando caí en esta crisis matrimonial y me encontré con RMI, más bien que el Señor me trajo a RMI, empecé a entender más del diezmo, empecé a diezmar. Y el Señor me empezó a bendecir de una manera incontable. Nunca me ha faltado nada. He podido ayudar a otras personas y sé
que Él ha cumplido con lo que Él nos dice en cuanto a su protección. Entonces, y quiero dejar con ustedes esta promesa antes de que se corte. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Salmo 139, 23, 24. Entonces, que el Señor sea quien nos guíe hacia el camino correcto siempre. Bellas, se nos va a cortar. Gracias por habernos acompañado y las esperamos entre el próximo miércoles y el domingo, si el Señor nos lo permite. Bendecido semana que tengan todas. Adiós.